Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos apoyar el trabajo en equipo y estimular el estudio del cálculo en los estudiantes de ingeniería de la seccional Bajo Cauca de nuestra Universidad de Antioquia. En este caso, este es el segundo del tema de diferenciación y aplicaciones de la derivada y se nos presenta una función f, en este caso la función f de t igual a 1 sobre t, es decir, el recíproco de t, y nos dan un dominio y nos piden que en ese dominio de 1 a 4 determine los puntos críticos de la función y evalúe f en estos puntos y encuentre los valores máximos y mínimos globales de la función. Entonces acá pues para hacer eso recordemos que la función f de t pues su gráfico es estrictamente decreciente. Entonces esa función y su gráfico es una hipérbola y que en el primer cuadrante está por encima del eje x, una función decreciente, estrictamente decreciente, que tiene que ver con la proporcionalidad inversa, la función recíproca de. Entonces que para la solución de estos ejercicios es muy bueno para la solución pues identificar la función que nos dan, identificar la función. Y en esta, pues, esa función es la función recíproca. Pues, esta es la función recíproca que es estrictamente decreciente, es decir, a medida que t aumenta, pues f de t, 1 sobre t, disminuye, tendiendo a 0 en el infinito. Eso lo vemos gráficamente con Matplotlib. Entonces lo que se busca es, hombre, pues import numpy a cnp e importe matplotlib.pyplot as plt y considera el dominio que le dieron, dominio, y lo vamos a crear muchos elementos, al menos 10, en ese dominio que nos dieron. Entonces lo hacemos con np.arrange, que esta nos genera una progresión aritmética en el intervalo de dominio que nos dieron, que fue de 1 a 4. Entonces decimos que de 1 a 4 y con incrementos de, si lo dejas de 1, nos generará un segmento de números naturales. Aquí te lo voy a mostrar, dominio, un segmento de números naturales que va del 1 hasta el 3. Entonces, para este incremento de 1, aquí le dices, bueno, pues para que se vaya hasta 4, entonces el segundo parámetro le adicionas el incremento. Es así, él efectivamente te da un segmento de números naturales que va hasta 4 para evaluar la función ahí. Entonces, luego que lo tienes, pues defines la función como una función de Python, una función de usuario. Entonces le dices f de x igual a que retorne pues el recíproco. En este caso nos están diciendo que es una función de t, la variable independiente es t dividido t. Entonces que lo que entra es t y lo que sale es 1 sobre t, el recíproco de t, o inverso multiplicativo de t. Luego que defines la función, ya calculas el rango, y ese rango que va a ser, pues f evaluado en el dominio. Lo bueno de NumPy es que nos permite de una vez hallar todas las imágenes del elemento del dominio, entregándole todos los elementos del dominio en la función f. Esa es una de las ventajas de los arreglos de NumPy, en este caso de NumPy que lo hicimos a través de la función np.arrange. Y cuando tengamos el rango, pues llamamos a plt.plot, la función plot, y le decimos que nos grafique el dominio contra el rango. Dominio contra el rango. Le puedes decir en el tercer parámetro color, el color que sea rojo, y el estilo lo puedes poner en una línea continua, entonces le pones un guión y con esto pues graficas, y él te grafica efectivamente una función decreciente, pero te da una línea poligonal. Entonces se ven 3 segmentos. Mire que es estrictamente decreciente. Le podemos poner también plt.grid para que nos tenga cuadrícula y así ver que efectivamente ya en 1 vale 1, en 2 vale un medio o 0.5 y en 3
no sé, bueno, en 3 vale algo menos que 0.4 y en 4 vale algo menos que 0.3. Es así, vemos que efectivamente a medida que t crece, la función decrece. Entonces aquí le podemos poner también el plt.xLabel para ponerle que el eje horizontal es el eje t. También le pones plt.show para ponerle que no te aparezca ese mensaje acá ese mensaje que tenía acá de código que sea tan indeseable. Y si le pones un incremento más grande, por ejemplo aquí le puedes decir incremento, definir la variable incremento, pongámosle que entonces ya sea un medio. Entonces aquí siempre le vas a poner en el segundo pues el incremento, es decir, vas al extremo derecho, le vas a aumentar el incremento y aquí va a definir el incremento. Es decir, el tercer parámetro de la función np_arrange debe ser el incremento. El primero es el extremo izquierdo del dominio, el segundo parámetro es el extremo derecho aumentado en el incremento, y el tercero es efectivamente el incremento para la progresión aritmética, una progresión aritmética cuya diferencia es el incremento. Entonces, progresión aritmética generada por la función np.arrange. Y ya ahora sí puedes ver de pronto un poquito más suave la curva, que es una de las hojas de una hipérbola, la función 1 sobre t. También le puedes poner antes de plt.show plt.legend y aquí le pones en plot, le pones un label y le dices que ese gráfico pues es la función recíproca. Si quieres lo pones en lenguaje LaTeX, entonces 1 o frac 1 sobre t. Recuerden que delimitar entre signos de dólar, aquí va a necesitar el R, entre signos de dólar, mire que aquí nos queda entonces efectivamente que la línea roja corresponde a 1 sobre t, entonces ya tenemos un gráfico con leyenda, con el eje t, el eje horizontal bien denotado. Me falta denotar el eje vertical. Pues entonces le pones plt.ylabel, label es etiqueta o etiquetar el eje y el eje y es el recíproco de t, recíproco de t. Le puedes escribir en lenguaje LaTeX, es así, delimitando entre signo de dólar, pero cuando hagas eso, antes de la cadena de caracteres le pones un R y así ya efectivamente te aparece en el eje vertical el recíproco de t y en el eje horizontal a t. Así lo pueden leer mejor las personas, el gráfico, que le damos control menos para que nos deje ver el gráfico completico y poderlo leer mucho mejor. Incluso le podemos poner otro poquito y cerrar esta ventana. Y miren que ahora sí podemos ver todo en el gráfico que facilite la lectura a las personas. Entonces uno ve que esa función es estrictamente decreciente en ese intervalo 1,4, en el dominio 1,4. Recuerden que el dominio se ve en el eje horizontal y el rango en el eje vertical. Entonces en el eje vertical ese rango va como desde algo así como 0.25 hasta 1. Entonces el rango va de 0.25 hasta 1 y el dominio va de 1 a 4. Lo vemos en el eje horizontal. Entonces, esta función, miren que entonces, por ser estrictamente decreciente, su máximo está en el extremo izquierdo del dominio, o sea, en 1, y su máximo es 1. Y su mínimo está en el extremo derecho, por ser decreciente, y se da en 4. Entonces, no tenemos, lo que vamos a encontrar es que si derivamos, no vamos a encontrar puntos críticos en este dominio, porque nunca la derivada se hizo 0 en ese intervalo, porque no, para poder que la derivada se haga 0, tiene que ser que llegue a un máximo o un mínimo local. Y en este caso eso no está pasando. No está pasando un mínimo local, es decir, no llegamos a una montaña, a un valle o un fondo de un valle, ni a una cima de una montaña. Entonces aquí no tenemos eso. Entonces es por eso que concluimos a partir del gráfico que el máximo de la función es 1 y se da en 1, en x igual a 1, en el elemento del dominio x igual a 1. Y aquí la otra conclusión es que el mínimo
el mínimo global de esta función es 0.25, es decir, la imagen de 4, que es un cuarto, y un cuarto es 0.25, entonces el mínimo global de esa función es un cuarto. Esa función a todos los elementos del dominio los convierte en su recíproco, entonces a 4 lo convierte en un cuarto, que es 0.25 en forma decimal, y se da en 4, y se da en x igual 4, x igual 4. Entonces así no tuvimos que aplicar derivada, pero si lo aplicas, pues podrás verlo. Vamos para eso a importar from simply import, y vamos a importar para declarar variables var, para derivar diff, y para construir ecuaciones igualar a 0 eq, y creo que con eso ya, y para resolver ecuaciones solve. Entonces ya con eso definimos la variable. Entonces ¿quién va a ser la variable? Las variables de la función x y y como igual a f de x, y bueno, pues var de entre comillas simples x, y. Así declaro las variables. Luego que las declaras, las variables simbólicas para el cálculo, pues le das la expresión de la función. Entonces, bueno, pues decimos esa función la definimos como 1 dividido t, y le decimos en el siguiente paso, pues derive diff a esa función con respecto a su variable, que es t. Ese es el segundo parámetro de la función diff. Y cuando derive, bueno, déjame cuál es la derivada. Y la derivada de 1 sobre t, bueno, nos dice, bueno, aquí debíamos definir era la función t, entonces no ponemos x, sino t. Y ahora sí, él nos dice, sí, la derivada es menos 1 sobre t2, es decir, la derivada de 1 sobre t es menos 1 sobre t2, queriendo decir que la derivada de esa función 1 sobre t es siempre negativa. Y esa derivada, la función se va aplanando, es decir que a medida que t tiende a infinito, pues esa derivada tiende a 0. Porque claro, si t tiende a infinito, este denominador tiende a infinito, luego 1 sobre un número muy grande va a ser un número muy pequeño. El recíproco de uno muy grande es alguien muy pequeño. Y vemos de que, miren que esta expresión, la derivada, nunca se hace 0 en 1 a 4. Entonces, que si usted llega y le dice, construya la ecuación eq con la derivada igualada a 0, entonces igualada a 0 es coma 0, bueno, pues él te da la de la ecuación, mira que ya la dio igualada a 0. Y ahora le digo solve, es decir, soluciónela, solve, aquí le ponemos el paréntesis, y él me dice, no hay solución. Entonces me entrega una lista vacía. Entonces, queriendo decir, no hay solución. Entonces, no hay solución, es decir, esa derivada nunca se hace 0. Nunca se hace 0 en todo R, en particular en todo el intervalo 1, 4 que me dieron del dominio. Entonces, sacas la conclusión en la línea Markdown, la derivada de esta función nunca se hace 0. Eso gráficamente se ve, es como el gráfico de la función, el de la derivada, nunca toca el eje x. Entonces, ese también, nunca hacerse 0 una función es que nunca corte al eje x o lo toque. Entonces uno también puede graficar esa función derivada. Te la voy a graficar acá rápidamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con este mismo código para graficar. Entonces usted lo llega y lo copia en una línea de código y cambia la función, ya es la función derivada de f, y esa derivada de f es menos 1 sobre t, pero a la 2, entonces doble asterisco 2 en Python. Entonces así defines la función derivada de f, y aquí ya le pones entonces la derivada
de f evaluada en el dominio, en el mismo dominio que estamos considerando, que es de 1 a 4, y ya le decimos, entonces la etiqueta va a ser que ese gráfico ya es menos 1 sobre t a la 2, ya en el lenguaje LaTeX está acento circunflejo, y el exponente se delimita entre llaves, y el label para el eje y es la derivada del recíproco de t, la derivada del recíproco de t. Y ahora sí le dices graficar y ves que efectivamente esa gráfica está por debajo del eje horizontal. El eje horizontal sería el extremo superior del de este cuadradito, y miren que la gráfica está por debajo del eje horizontal, es decir, todos los valores de ella son negativos y nunca se hace cero. Lo podemos acabar de completar diciéndole, hombre, gráfiqueme el eje horizontal. Entonces, gráfica del eje horizontal. Entonces, pues grafiquémoslo en verde. Entonces, con plt.plot, que es para gráficos de líneas, y le decimos las abscisas y las ordenadas en listas distintas, con tercer parámetro green de verde. Lo vamos a poner, si quieres que quede línea discontinua, le pones guión guión, y aquí le dices, bueno, vamos a unir el punto, como estamos en el dominio 1 a 4, entonces que una el punto 1,0 del plano con el punto, entonces aquí le ponemos coma, con el punto 4,0 del plano. Y ya con eso miren que nos generó el eje horizontal, y el gráfico nunca tocó al eje horizontal, al eje verde. Entonces efectivamente es una función que nunca se hace cero. Entonces, si la derivada nunca se hace cero, la función no tiene puntos críticos, lo que nos confirma que, entonces, como el gráfico de la derivada nunca se hizo cero, el gráfico de la derivada nunca cortó o tocó el eje horizontal en el dominio considerado, entonces la derivada nunca se hizo cero, es decir, f es una función sin puntos críticos en ese dominio. F es una función sin puntos críticos en ese dominio, lo que la obliga a tener sus extremos globales lo que la obliga a tener sus extremos globales en los extremos del dominio, lo que obliga a que ella tenga sus extremos globales en los extremos del dominio. O sea, que tenga el máximo global y el mínimo global en 1 o en 4. Aquí habíamos dicho que el máximo, por ser decreciente, se daba en 1 y era 1, y el mínimo era 0.25 y se daba en 4. Esta parte, para ver qué es 0.25, uno le puede decir que el eje horizontal con plt.y tix, y le dices np.arrange para que él, en el dominio que estás graficando, me genere una progresión aritmética con inicio en un cuarto, 1 dividido 4, y termine en 1 con incrementos de un cuarto. Entonces 1 dividido 4, y aquí le ponemos al segundo incrementado en ese incremento, 1 dividido 4, el extremo derecho.
y nos dice que no, que esta función no tiene, bueno, atributo ytix, él no lo indica. Entonces, bueno, es que se escribe tix, pero la s va de último. Y ahora sí nos pone efectivamente que en 4 ya vale 0.25 y en 1 vale 1. Entonces mire que se ve mejor la visualización porque has escalado el eje y con la función ytix. Entonces ytix escala el eje y. Escalar el eje y para que las personas puedan ver bien el rango. El rango va desde 0.25 hasta 1. El rango se ve en el eje vertical y el dominio se ve en el eje horizontal, 1 a 4. Entonces aquí ya podemos ver mejor el dominio del rango de la función f. La función f, aquí le podemos poner que esa es la función f de t igual a para la etiqueta, y aquí ya nos pone f de t igual a 1 sobre t. Entonces el lector puede leer muy bien que el gráfico rojo corresponde a la función recíproca, en el eje vertical lo acaba de confirmar y el eje horizontal le dice cuál es la variable independiente. Es así, hemos resuelto el problema que nos pedían, en este caso que decían determine los puntos críticos, ya vimos que no había, y evalúe f en esos puntos y encuentre los valores máximos y mínimos. Entonces, para evaluar, lo vimos a partir del gráfico, que uno puede ver que la evaluación en 1 de la función es 1 y que la evaluación en 4 es 0.25, pero también lo puedes hacer así. Evaluemos la función en x igual 1 y x igual 4 en los extremos del dominio. Entonces, bueno, pues le agregas una línea roja y dices f de 1 cuánto vale, y mire que te confirma que es 1, y f de 4 cuánto vale, y mire que te dice 0.25. Entonces él te permite evaluarlo, dado que ya la función la habías definido como una función de usuario de Python, y así puedes utilizar la notación para evaluación de funciones y decir en 1 la función vale 1 y en 4 la función vale 0.25. Entonces eso confirma lo que vimos gráficamente. Entonces que uno puede evaluar la función a partir del gráfico o puede evaluar la función analíticamente, simplemente evaluando ese punto del dominio en la función de Python que has definido. Así ya tenemos el segundo ejercicio. A mí me corresponde el 5 para animar a mis estudiantes y acompañarlos en el proceso de aprendizaje de la derivación para la formación de ingenieros agropecuarios. Muchas gracias.